Bueno, en este video vamos a enunciar y demostrar el teorema de Taylor para funciones de variable compleja. Bueno, empecemos con el enunciado del teorema. Teorema de Taylor dice lo siguiente. Dice que si tenemos una función, si f es una función analítica en un disco abierto, D, ¿sí? Con centro en el punto Z0 y radio eh, R sub 0, obviamente con el radio mayor a cero. Entonces, f de z admite representación en series, en serie de potencia de z menos z0, ¿sí? Es decir, con un poquito más de precisión, que f de z, ¿sí? Es igual a la serie de n igual 0 a más infinito de an por z menos z0 a la n, ¿sí? Para todo z, ¿sí? En el disco abierto, ¿sí? Donde los coeficientes a sub n son los coeficientes del polinomio de Taylor, o sea, las derivadas de orden n, evaluadas en el z0, sobre n factorial, y eso vale para todo n, eh, inclusive para cero, donde sería, bueno, evaluar la función en cero. Bueno, vamos a demostrar esto, ¿sí? Para hacer la demostración, necesitamos contar con un resultado, así que lo vamos a trabajar un poquito ahora, así no nos lleva trabajo después, ¿sí? Que es cómo desarrollar, ¿sí? Como una formulita para cómo, digamos, sumar los términos de una progresión geométrica, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos una progresión geométrica, uno más w cuadrado más ta, hasta wn menos uno, ¿sí? Tenemos n términos, la suma de esta progresión, vamos a llamar Sn, ¿sí? Queremos una formulita para esa progresión. Bueno, multiplicando ambos lados por w, nos queda w más w cuadrado más w cubo más hasta w a la n, ¿sí? Restando miembro a miembro, ¿sí? Si restamos miembro a miembro, ¿sí? ¿Qué nos queda? De este lado nos va a quedar, sacando factor común Sn, nos va a quedar uno menos w por S a la n, perdón, S sub n, y si restamos miembro a miembro, notemos que el uno va a sobrevivir, pero el W se cancela con el W cuadrado con W cuadrado, W cubo se cancela con el W cubo, y así el Wn menos, a la n menos uno se va a cancelar con el W a la n menos uno y va a sobrevivir el Wn, ¿sí? Entonces nos termina quedando uno menos W a la n. Por lo tanto, de acá, ¿sí? Pasando el 1 sobre para el otro lado dividiendo, siempre y cuando obviamente el número complejo W no sea el uno, nos queda que la suma de los términos, de los n primeros términos de una progresión geométrica es uno menos W a la n sobre uno menos W. Bien, esta es la conocida fórmula de la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente hoja y vamos a poner esta siguiente observación. Esta observación, ¿sí? Tenemos que uno más W cuadrado más hasta W a la n menos uno, que es la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, es uno menos W a la n sobre uno menos W. Y eso vale para todo W que no sea el uno, un poquito más prolijo, que no se entiende, ahí está, para todo W que no sea el uno, y para todo número n natural, ¿sí? Ahora, observemos que si desarmamos, ¿sí? El cociente del segundo lado de la igualdad, nos quedaría uno sobre uno menos W menos W a la n sobre uno menos W.
Y de este lado, bueno, tenemos el uno más W más hasta el W a la n-1. Por lo tanto, si este término lo pasamos para el otro lado, nos terminaba quedando la fórmula siguiente, que uno sobre uno menos W no es otra cosa que uno más W cuadrado más hasta el W a la n-1 más W a la n sobre uno menos W. Y esto es válido siempre y cuando el W no sea uno y para todo n natural. ¿Sí? Bueno, este resultado que estoy marcando acá es el que vamos a necesitar. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con la demostración. Vamos a comenzar entonces con la demostración. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos por acá, vamos a una observación importante. Vamos a demostrar un caso particular, ¿sí? Un caso particular, que es cuando el centro es el cero. Para aliviar la notación y el trabajo, ¿sí? Vamos a demostrar este caso particular y después vemos cómo generalizamos un Z0 arbitrario, ¿sí? Bien, entonces tenemos el cero por acá, ¿sí? Tenemos el disco, ¿sí? Abierto D, o sea, D, que es el disco abierto, es el conjunto de todos los puntos, eh, Z, ¿sí? Cuyo módulo es menor que R sub 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acá hasta acá, este es el R sub 0, este es el disco E, la función es analítica en el interior, ¿sí? Bueno, vamos a tomar un Z, ¿sí? En el interior, ¿sí? O sea, lo que sería en el disco abierto, este sería nuestro Z, ¿sí? Vamos a llamar, vamos a ponerle un poquito de color a esto para que se entienda, ¿sí? A este Z, vamos a llamarle R a su módulo, ¿sí? El Z, entonces R es el módulo de Z, que obviamente es más chico que R sub 0, pues es un punto interior, es un punto que está en D, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar, ¿sí? Un R0 que justamente va a estar entre el R chiquita y el R0 que es el radio del disco, ¿sí? Y con eso vamos a definir justamente un contorno, también circular, que va a estar formado por puntos, que lo vamos a llamar S porque el Z ya lo fijamos, ¿sí? Por S, cuya distancia al cero va a ser justamente R sub 0. Se lo vamos a poner acá con color, vamos a por acá, ¿sí? Este sería nuestro contorno, ¿sí? Ahí va. Sería nuestro contorno, que ahora bueno, lo voy a anotar, lo vamos a orientar positivamente, ¿sí? Este sería nuestro C sub 0 y el radio es R, ¿sí? Entonces, este contorno lo vamos a orientar positivamente. Bueno, ¿y cuál es la particularidad? Bueno, la particularidad es que como por construcción, ¿sí? El Z es un punto interior al contorno, ¿sí? Entonces, como la función es analítica sobre el contorno, porque es un contorno interior a D, eh, y en el interior del contorno, f de z, ¿sí? La podemos expresar como 1 sobre 2 pi por i, por la integral a lo largo del contorno C0 de f de s sobre s menos z, diferencial de s, ¿sí? Esto es la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Estamos bajo esas hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Bien, notemos lo siguiente ahora. Miremos acá. En el integrando, ¿sí? Aparece f de s, pero también aparece uno sobre s menos z. Entonces la idea es poder expresar a ese 1 sobre s menos z como una suma. Y para eso vamos a utilizar el resultado que teníamos hace un ratito. Entonces tenemos que esto, sacando factor común s, nos queda 1 menos z sobre s, es decir, nos queda 1 sobre s por 1 sobre, perdón, 1 menos z sobre s, ¿sí? Y este z sobre s, este que está acá, seguro que es distinto a 1, ¿no? Porque el s es un punto del contorno y el z es un punto interior. Entonces, este número seguro es distinto a 1. Entonces, de acá podemos usar la formulita,
¿Qué formulita? Esta que está acá, que me la voy a traer, ¿sí? Así la podemos ir utilizando como referencia, ¿sí? Esta formulita vamos a usar, a ver cómo nos queda. Entonces, nos quedaría así, usando esta fórmula, donde el W, ¿quién es? Y es el Z, el W es el Z sobre S. Entonces esto nos va a quedar, vamos, uno, bueno, uno sobre S, esto está afuera, ¿no? Nos va a quedar uno más W, que sería Z sobre S, más W cuadrado, que sería Z al cuadrado sobre S al cuadrado, más todos los términos hasta W n menos uno a la n menos uno. Entonces nos quedaría más Z a la n menos uno sobre S a la n menos uno, más, y el último término nos quedaría el W a la n, o sea, un Z sobre S a la n, sobre uno menos Z sobre N. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Bueno, sigamos un poquito más, a ver cómo podemos trabajar esto. Por un lado, lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Son las distributivas. Podemos distribuir esto y además acomodar el último término. Entonces nos quedaría, a ver, uno sobre S más Z por uno sobre S cuadrado, ¿no? O sea, voy ampliando, aumentando en uno el exponente del denominador. Más Z cuadrado por uno sobre S cubo. Más hasta Z a la n menos uno por uno sobre S a la n, más, y a ver, vamos a desarrollar esto, voy a usar otro color para no confundir la notación. ¿Cómo desarrollamos esto? A ver, si desarrollamos esto nos quedaría un Z a la n sobre S a la n por, y esto de acá lo podemos sacar denominador común, ¿sí? Nos quedaría uno sobre S, y acá nos quedaría un S menos Z, pero después tenemos que multiplicar con este S. Entonces, cuando multiplicamos con este S se nos va a cancelar. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando Z a la N por uno sobre, vamos a escribirlo así, S menos Z por S a la N. ¿Sí? Y esto es válido para todo N número natural. ¿Sí? Este desarrollo. Perfecto. O sea que esto es uno sobre S menos Z. Entonces, ahora, ¿sí? La fórmula integral de Cauchy para expresar f de z la podemos usar con este desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que f de z, ¿sí? Es igual a uno sobre 2 pi por i por la integral a lo largo de C0 de todo esto que está ahí, que es uno sobre s más z por uno sobre s cuadrado más z cuadrado por uno sobre s cubo más hasta z a la n menos uno por uno sobre s a la n, más z a la n por uno sobre s menos z por s a la n, por el f de s, diferencial de s. ¿Sí? Bien, vamos a llevarnos esto a la siguiente hoja, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando. Perfecto. Hasta acá tenemos una expresión, ¿sí? De f de z en términos de esta suma de n términos, n más un términos. Ahora bien, notemos lo siguiente. Por un lado, tenemos la integral de contorno de una suma, ¿sí? Entonces podemos hacer las sumas de las integrales de contorno. Y a su vez, tenemos un factor, ¿sí? Que es este, que multiplica la integral de contorno, o sea que lo podemos distribuir en cada una. Por lo tanto, nos termina quedando así, ¿están de acuerdo? La primera va a ser uno sobre 2 pi por i por la integral de contorno C0 de uno sobre S, pero hay que multiplicar esto que está al final. O sea, nos quedaría f de S sobre S diferencial S. ¿Sí? Después las cuentas las pueden hacer con mayor detalle, pero la idea es avanzar, si no, no nos va a quedar muy largo el video. Bien, después nos va a quedar más. Notemos lo siguiente ahora, lo voy a marcar con color para que se vea. Adentro de cada término tenemos una expresión
¿sí? Con respecto a z, ¿sí? Pero z está fijo para el contorno C0. Entonces puede salir afuera del integral, ¿sí? Los puntos sobre el contorno son los puntos S. Entonces podemos escribir todos esos z afuera del integral. Entonces nos va a quedar uno, bueno, uno sobre 2 pi por i por la integral a lo largo del contorno C0 de f de s, en este caso va a ser un s cuadrado, ¿sí? S cuadrado, diferencial s, todo esto por z, más, hagamos uno más, ¿cómo quedaría? Uno sobre 2 pi por i, la integral de contorno, a lo largo del contorno C0 de f de s sobre s cubo, diferencial s, y todo eso por z cuadrado, ¿sí? Hasta acá usé este y este. Más, ¿sí? Más, vamos a dejar un poquito de lugar ahí, más, y ahora ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, vamos por el término, ¿sí? Nos quedaría uno sobre 2 pi por i, por la integral, a lo largo del contorno C0, de f de s sobre s a la n, diferencial s, por z a la n menos uno. Más, y el último término sería uno, vamos a escribir acá, vamos a escribir el zn adelante en este término. Ahora van a ver por qué. Z a la n por uno sobre 2 pi por i por la integral de contorno del contorno C sub 0, ¿sí? De f de s sobre s menos z por s a la n, acá es una n, diferencial s. Entonces, veamos todos los términos que voy a marcar ahora, tienen la misma estructura. ¿Cuáles son? Veamos, este término, este término, este término, todos los términos, excepto el último, tienen la misma estructura. Y notemos lo siguiente, vamos a poner esta observación. Tiene la forma de uno sobre 2 pi por i por la integral de contorno de f de s sobre s diferencial f, sobre s cuadrado, sobre s cubos, ¿sí? Bueno, entonces observemos lo siguiente, ¿sí? Como la función es continua, ¿no? Es continua y es, perdón, es analítica, sobre el contorno C0 y en su interior, podemos utilizar lo que se llama la fórmula integral de Cauchy para derivadas. O sea que la derivada enésima de f evaluada en un punto z no es otra cosa que n factorial sobre 2 pi por i por la integral de contorno a lo largo de, bueno, en este caso el contorno C0, de f de s sobre s menos z a la n más uno diferencial de s. Ahora bien, nosotros estamos trabajando con z igual a cero, ¿sí? ¿Qué pasaría si estuviésemos trabajando con z igual a cero? ¿Sí? Si z fuese igual a cero, ¿sí? Si z fuese igual a cero, esto nos quedaría, ¿sí? Nos quedaría las derivadas de orden n, ¿sí? Evaluada en cero, y este factorial lo puedo pasar dividiendo por otro lado, vamos a ponerlo así, n factorial no es otra cosa que uno sobre 2 pi por i por la integral a lo largo del contorno C0 de f de s sobre s a la n más uno diferencial de s. Y justamente estas expresiones que voy a marcar ahora son las que nos aparecen en esta suma, en la suma que veníamos trabajando, acá. ¿Sí? Fíjense, acá nos aparece, en la primera nos aparece la misma presión, pero cuando n vale cero. O sea, que es la derivada de orden cero, que no es otra cosa que la función. O sea que esto es f en cero, sobre cero, perdón, sobre cero factorial, que bueno, es uno. Este sería, fíjense que aparece el 2, entonces sería la derivada de orden uno, ¿sí? Entonces esto sería la derivada primera en cero sobre, bueno, uno factorial. Este sería la derivada segunda en cero sobre 2 factorial, la derivada en cero, la tercera derivada en cero, la derivada de orden 3 en cero sobre 3 factorial, y así hasta el último, ¿sí? Vamos a correr acá esto para que puedan anotar un poquito ahí. Esto es la observación. Hasta el último, está este término, que no es otra cosa que la derivada de orden n mayúscula menos 1, evaluada en cero, sobre
n-1 factorial. O sea que todos los términos, excepto el último este, que tiene otra estructura, ¿sí? Son las diferentes derivadas de la función. Es decir, vamos a pasarlo en línea, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos que f de z, ¿sí? Es f en cero más f' en cero sobre cero factorial, después sería f' en cero sobre uno factorial por, bueno, acá está el z este, ¿eh? No hay que olvidarse el z cuadrado, el z a la n-1, todas las potencias de z, entonces por z, más, acá vendría f segunda en cero sobre 2 factorial por z cuadrado, más, vendría f tercera en cero sobre 3 factorial por z cubo, más así hasta f de orden n-1 en cero sobre n-1 factorial, más, y ahí aparece el último término, que sería z a la n, vamos a ponerlo para achicar un poco el espacio, sobre 2pi por i, por la integral a lo largo del contorno, que es ahí, c0, de f de s sobre s menos z por s a la n, diferencial s, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a decir varias cosas sobre esto que a lo que llegamos. Lo vamos a llevar a la siguiente hoja. Perfecto. Y notemos lo siguiente. Acá tenemos una suma parcial, ¿sí? Fíjense lo siguiente. De acá hasta acá, ¿sí? De acá hasta acá tenemos una suma parcial, ¿sí? Es la suma parcial de los primeros n términos para cada z que consideramos. Y esto que está acá, ¿sí? Es lo que se conoce como el término complementario o el error, ¿sí? Que generalmente se escribe con ρ. Y bueno, esas sumas parciales van a converger a f de z, que es lo que a nosotros nos interesa mostrar, que esto converge a f de z para cada z en el disco de convergencia, siempre y cuando, ¿sí? El error, este que está acá, ¿sí? Tienda a cero cuando n se hace arbitrariamente grande, cuando n tiende a infinito. Entonces eso es lo que tenemos que probar, ¿sí? ¿Qué pasa? La pregunta es ¿qué le pasa a esto? ¿Sí? ¿Qué le pasa a esto cuando n tiende a más infinito? Entonces vamos a probar eso, ¿sí? Entonces, probar qué le pasa al error y tratar de mostrar que el error tiende a cero conforme n se hace arbitrariamente grande, eh, es lo mismo que probar qué le pasa al módulo del error. Entonces nosotros vamos a trabajar con el módulo del error. Entonces, eh, tomamos el módulo del error, ¿sí? Que no es otra cosa que el módulo de z a la n sobre 2 por pi por i, por la integral a lo largo del contorno C0 de f de s sobre s menos z por s a la n, diferencial de s, ¿sí? Y bueno, por propiedades de módulo, ¿sí? Recordemos, tenemos que ver qué le pasa al término del error y en particular tenemos que tratar de probar, o ese es el objetivo, que ese error converge a cero, ¿sí? Conforme n tiende a más infinito. Bien, entonces, sigamos. Podemos desarrollar este módulo y nos quedaría el módulo de z a la n sobre el módulo 2pi por i, que no es otra cosa que 2pi, ¿sí? Porque el módulo de i es 1, por el módulo de esta integral, ¿sí? De contorno, que es la que venimos trabajando. Bien, y ahora vamos a apelar bueno, a una de las propiedades de las integrales complejas, que es la acotación de las integrales de contorno, ¿sí? Queremos acotar la integral de contorno. Acotar la integral de contorno no es otra cosa que acortar el módulo, ¿sí? Entonces, recordemos que si logramos acotar, ¿sí? Si logramos acotar el integrando a lo largo de la curva sobre la cual estamos integrando, entonces
La integral compleja va a estar acotada, seguro, va a estar acotada, la integral compleja, seguro, va a estar acotada por esa cota, por la longitud de la curva sobre la cual estamos integrando, ¿sí? Entonces, la clave aquí es tratar de acotar el integral. Entonces, vamos a ver si lo podemos acotar. Entonces, vamos, con un asterisco por acá, a ver si podemos acotar el integral. Efectivamente lo vamos a poder lograr, ¿no? Entonces, empecemos. Los puntos S son los puntos que están en el contorno, ¿sí? Eso es importante. Por lo tanto, el módulo de S, ¿sí? Que no es otra cosa que la distancia de S al origen, ¿sí? Estado por el radio de esa circunferencia que habíamos llamado R sub 0, que a su vez estábamos seguros que era más chico que R0, ¿sí? Bien. Después teníamos, por otro lado, el módulo de Z, que lo habíamos fijado, y llamado R. O sea, es algo que también lo vamos a necesitar acá, ¿no? Esto lo vamos a llamar R, ¿sí? Bien, ya esto de acá lo tenemos acotado, porque eso no es otra cosa que R0 a la N. Acotemos este paréntesis. A ver, tenemos que acotar el módulo de S menos Z, pero el módulo S menos Z no es otra cosa que, por desigualdad triangular inversa, que el módulo de S menos el módulo de Z. Pero el módulo de S era, dijimos recién que era R0 y el módulo de Z era R. Pero también dijimos que el R0, ¿sí? El R0 era mayor que el R, ¿sí? Por construcción. Entonces esto es positivo. Entonces el módulo está de más, por lo tanto todo esto es mayor a cero. Perfecto. Pero si pasa esto, entonces, ¿sí? 1 sobre el módulo de S menos Z es menor o igual a 1 sobre R0 menos R. O sea que ya acotamos el otro factor del denominador. Nos falta acotar, ¿sí? El f de s. Entonces, a ver, voy a bajar un poquito, sí, así se ve hasta dónde llegamos. Pero bueno, f de s es las imágenes que toma la función a lo largo del contorno. Pero f de s es continua, ¿no? En el contorno, porque en realidad es analítica. Y si es analítica, es continua en todo el contorno. Y el contorno es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, ¿sí? Toda función continua en un cerrado y acotado está acotada. Es decir, va a existir una constante m positiva, tal que el módulo de f de s es menor o igual a esa m para todo punto del contorno. ¿Sí? Por lo tanto, luego, ¿qué llegamos? A ver, redondeemos las ideas. Que el módulo de fs sobre s menos z por s a la n, ¿sí? Por propiedad del módulo es el módulo de f de s por 1 sobre el módulo de s menos z. Estoy distribuyendo el módulo en todos los factores, entre el cociente del denominador y en los factores del denominador. Por el módulo 1 sobre el módulo de s a la n. ¿Sí? Y recién ya dijimos, ¿no? Vamos a aclarar, pero dijimos que esto de acá era menor o igual que m, todo esto de acá es menor o igual que R0 menos R, y esto de acá era R0, ¿sí? Exactamente. Por lo tanto, todo esto seguro es menor o igual a M, perdón, acá es 1 sobre R0 menos R. Acá es así, perdón, quedó medio enchastrado, pero es 1 sobre R0 menos R. Entonces esto va a ser menor o igual a R0 menos R por R0 a la N. Y eso vale justamente para todo punto en el contorno. Excelente. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ahí nos quedó la desigualdad, perdón, la expresión está acá en blanco, ¿sí? Toda esta expresión es la que queríamos acotar, ¿sí? Queríamos acotar el,
el módulo de la integral compleja. Entonces esto va a ser menor o igual. Z en módulo a la n no es otra cosa que R a la n sobre 2pi por la cota que encontramos para el integrando, que sería m sobre R0 menos R por R0 a la n por la longitud de la curva, la cual estamos integrando, que la curva es una circunferencia. Se va a hacer por 2pi por R0, ¿sí? Bien, esto lo podemos acomodar un poquito. El R0, perdón, el 2pi se va con el 2pi. Acá hay un R0, un R a la n y acá hay un R0 a la n, ¿sí? Entonces, esto, lo voy a escribir acá, ¿sí? No es otra cosa que, a ver si me queda, m por R0 sobre R, vamos a sacarle el paréntesis porque no hace falta, sobre R0 menos R por, y voy a agrupar el R y el R0 todo a la n, ¿sí? Entonces, acabamos de decir, lo pasamos en limpio, ¿sí? Que el módulo del error, ¿sí? ¿Lo ven acá? El módulo del error, ¿sí? Es menor o igual a esta expresión. Entonces vamos a escribir eso ahí abajo, ¿sí? En limpio. Vamos a escribir acá, esto en limpio. Entonces, a donde llegamos, que el módulo del error para cada z en el disco de convergencia, perdón, en el disco abierto, donde la función es analítica, es menor o igual a esa constante. Y queremos ver qué pasa cuando n tiende a más infinito. Queremos tomar límite. Lo que pasa es que si tomamos límite, ¿qué vemos? Bueno, por un lado, m, R0 menos R, todo esto es una constante, ¿sí? M es la constante eh, que permitía cortar la función, R0 es el radio de esa circunferencia que definimos, R es la distancia del punto Z al origen, este número seguro habíamos dicho que era positivo, todo esto es un número fijo, no depende, ¿sí? Y positivo, no depende del n. Y esto que está acá, ¿sí? Que tiene n de exponente, esto que está acá, ¿sí? Es seguro menor a 1. ¿Por qué? Y bueno, porque el R es menor que el R0. Entonces el cociente es menor a 1. Entonces cuando tomemos límite, ¿sí? Esto, que es un número menor a 1 en módulo, o entre 0 y 1 elevado a la n, cuando n tiende a más infinito, esto tiende a 0. Entonces, y esto es un número fijo, que ya lo dijimos. Por lo tanto, este límite, ¿sí? Es 0. Es decir, pasemos en limpio, el límite, cuando n tiende a más infinito, ¿sí? Del módulo, ¿sí? Del término complementario del error es 0. Pero si el módulo, ¿sí? Tiende a 0, entonces el término complementario tiende a 0, ¿sí? Y tiende a 0, esto es fundamental, para todo z en D. Para todo z en D. No para un z en particular. Para todo z en D. Por lo tanto, ¿sí? F de z se puede expresar, se puede representar, se puede expandir, ¿sí? Como una serie de potencias en potencias de z, porque digamos están centradas en cero, ¿sí? Fz no es otra cosa que f en cero más f' en cero por z más f segunda en cero sobre 2 factorial por z cuadrado más f tercera en cero sobre 3 factorial por z al cubo más, ¿sí? Es decir, la serie de potencias, que se llama serie de Taylor, centrada en el cero y el radio R sub cero, ¿sí? Converge la función en cualquier z, en cualquier z de lo que se va a llamar el disco de convergencia. Y con esto probamos lo que queríamos probar. Bien, ¿qué nos falta como para terminar de demostrar el teorema? Bueno, nos falta, ¿sí?
generalizar esto para un Z0 arbitrario, ¿no? Un Z0, un centro arbitrario, no solo para el caso particular del Z0 igual a cero, ¿sí? Bueno, y esto es bastante sencillo porque fíjense lo siguiente. Nosotros hasta ahora tenemos una función f de z que es analítica en un disco de convergencia dado por, ¿sí? Disco de convergencia, un disco abierto dado por z menos z sub 0 en módulo menor que r sub 0, ¿sí? Bueno, si nosotros llamamos w a z menos z sub 0, es decir, nos queda que z no es otra cosa que cw más z sub 0, ¿sí? Tenemos lo siguiente, podemos definir qué cosa, podemos definir que justamente f de z, por este cambio de variable, nos quedaría que sería f en w más z0, ¿sí? Que estamos usando esta relación, y con esto podemos definir una función g, llamémosla, para cada w, ¿sí? Que toma los mismos valores que la f de z en el disco de convergencia z menos z0 en módulo menor que r sub 0, pero, ¿sí? En el disco de convergencia, ¿sí? El disco abierto de analítica, donde W va a estar centrado en cero, ¿sí? Fíjense que de acá, ¿sí? Podemos hacer el cambio de variable, nos queda que el módulo W es menor que R sub 0, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una función que la llamamos G, cuya variable es W, analítica, analítica, porque esa función toma los mismos valores que f de z, que es analítica, en el disco abierto, ¿sí? Nada más que este disco abierto va a estar centrado en cero. Es como que estamos haciendo un desplazamiento, una traslación. Y esta función W, entonces dijimos que es analítica, ¿sí? En el módulo W menor que R sub 0, ¿sí? Entonces, por A, ¿sí? Por lo que ya mostramos, ¿sí? G se puede expandir o representar como una serie de Taylor. Es decir, va a ser G en cero más G' en cero por W más G segunda en cero sobre 2 factorial por W cuadrado más G tercera en cero sobre 3 factorial por W al cubo más y así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es expresar, porque notemos lo siguiente, esta G en W, ¿sí? Por definición, es F en W, es F en W más Z0. Y a su vez, no es otra cosa que F en Z, ¿sí? O sea que toma los mismos valores, la G en W que la F en Z. O sea, lo que tenemos que lograr hacer es esta serie de potencias, que no es otra cosa que la G, que la F y que la F en Z, ¿sí? Poder expresarla en términos de Z y no en términos de W y de G. ¿Sí? Entonces, y eso no es complicado, por lo siguiente. Por un lado, fíjense, W no es otra cosa que por el cambio de variable que es Z menos Z0. W a la 1 como potencia no es otra cosa que Z menos Z0 a la 1. En general, W a la N no es otra cosa que Z menos Z0 a la N, y esto vale para todo N natural, ¿sí? Inclusive para N igual a 0. ¿Sí? Bueno, ese no es necesario. Y después, veamos qué pasa con las derivadas, ¿sí? Veamos qué pasa con las derivadas. En primer lugar, G en W, por definición, es F en W más Z0. Entonces, de acá, G en 0, ¿sí? Reemplazando, nos queda que es F en Z0. G' en W no es otra cosa que F' en W más Z0 por 1 por la regla de la cadena, ¿sí? Derivando el argumento, W más Z0 derivado en W es 1. Entonces, G' en 0 no es otra cosa que F' en Z0. La derivada segunda de W, perdón, de la G respecto a W no es otra cosa que derivar a la F otra vez, a la F', otra vez, en W por W más Z0 derivado, que es 1.
Entonces de acá tenemos que la G segunda en cero, ¿sí? No es otra cosa que la F segunda en Z0 en general, ¿sí? La G derivada en cualquier orden, el orden n, en cero, no va a ser otra cosa que la F derivada en el mismo orden, pero evaluada en Z0, y eso va a valer para todo n natural, ¿sí? Inclusive para el cero en este caso. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué nos queda? A ver, veámoslo. Voy a subir así se ve y lo vamos a redondear acá. Nos va a quedar, por lo tanto, a ver, f de z, que no era otra cosa que f en w más z0, que no es otra cosa que g en w, y que no es otra cosa que esta serie, ¿sí? De potencias, cambiando todo lo que tenga que ver con w y todo lo que tenga que ver con la g en términos de la variable z y la función f, nos va a quedar g en cero, dijimos que era f en z0, más g' en cero va a ser f' en z0 por w, que va a ser z menos z0, más la f segunda en g va a ser la f segunda en la f, pero evaluada en z0, sobre 2 factorial por la w al cuadrado, que va a ser z menos z0 al cuadrado, más, bueno, y nos va a quedar la f tercera en cero, perdón, en z0 sobre 3 factorial por z menos z0 al cubo más y así. Es decir, es decir, nos queda que la f de z, ¿sí? Es la serie, ¿sí? De n0 a más infinito de las f derivada en orden n evaluada en z0 sobre n factorial por z menos z0 a la n, que era justamente lo que queríamos probar. Y esto vale para todo z, ¿sí? En el disco de convergencia, en el disco abierto de centro Z0 y radio R sub 0, ¿sí? Porque justamente esto es lo mismo que el W, que es lo que se conoce como el disco de convergencia de la C. Bueno, con esto terminamos la prueba. Espero que se haya entendido, les haya parecido aceptable y les haya aportado el desarrollo de la demostración. Muchas gracias por llegar hasta el final.